de gozo de la vida y de crítica a la realidad, ¿no? Cosas tan fuertes de Rimbaud como senté a la belleza en mis piernas y la injurié y la encontré imbécil. Claro. Claro que habla del status quo al que se está deslindando, ¿no? Y también el 68, a propósito de las luchas políticas, ya estaba muy conocida la represión en la URSS, ¿no? Desde Stalin, desde Lenin incluso, porque a veces es una fantasía creer que Lenin era el bueno y Stalin el malo. La represión, las matanzas, torturas, encarcelamientos, etcétera, habían empezado con el inicio de la revolución y luego se repitieron en China y luego se repitieron en Cuba, por ejemplo. Entonces, para muchos jóvenes ya el deslinde con la opresión dentro del campo llamado comunista socialista también ya era algo muy conocido. Ya había obras que hacían ver este tipo de abuso en este tipo de sociedades, ¿no? No sé si contesté la pregunta y me quedé a medias. No, sí. ¿Les parece que vayamos a escuchar una canción, una rolita? Bien. Ya que estamos en la década de los 70, hablando del infrarrealismo, pues hemos seleccionado unas canciones de rock progresivo. Hace rato platicábamos con Edu Prado que a lo mejor hubiese estado bien pues sacar la corriente musical denominada punk, ¿no? Porque son rebeldes, también, ¿no? Sí. Como los infrarrealistas. Era muy vivo el punk en ese momento. Claro. Pero bueno, vamos a escuchar. Híjole, tenemos aquí varias opciones. ¿Qué les parece si vamos con Jethro Tull? Esta canción que se llama Thick as a Brick. No la versión completa porque dura como 20 minutos y nos importa más conversar, sino vamos a escuchar la canción, la versión corta, grueso como un tabique, Thick as a Brick, de Jethro Tull, del disco del mismo nombre, solo aquí en Rock y Letras. Y regresamos, no sé, con los manifiestos o con qué te parece adecuado. Ahorita continuamos con la cuestión de por qué surge o por qué se llamarse infrarrealismo, ¿no? Bueno, Sí. pues vamos a una pausa, no sin antes recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del internet. Nuestras redes sociales son el Twitter, si gusta darnos un follow es @rockyletras2, o el Facebook Rock y Letras Cuautla, Rock y Letras junto, espacio Cuautla. Ahí nos puede hacer llegar sus comentarios o pregunta o cualquier otra cosa. Bueno, pues vamos a escuchar a Jethro Tull con Thick as a Brick y regresamos en un momento. No se despeguen, estás en Rock y Letras. Una persona dedicada más al análisis poético y que tenga en la mesa obra de la mayoría de nosotros para que encuentre la explicación de lo que caracteriza o caracterizó, mejor dicho, la poética de todos nosotros. Yo diré algo tal vez muy general y en última instancia pues generalizador, ¿verdad? Breve, en el sentido de lo que hace rato expliqué, de que asociábamos la idea de las galaxias infrarreales donde sucedían cosas extraordinarias. Entonces creo que nosotros estábamos seguros de que en nuestros poemas sucedían cosas extraordinarias, pero a partir de la realidad. Creo que esto es lo que hacía o marcaba la gran diferencia con los poetas en general del status quo. ¿En qué sentido? La mayoría, porque por supuesto no son todos, siempre habrá interesantes excepciones, pero la mayoría de los poetas que identificábamos como del status quo escribían, digamos, abstracciones. Creo yo que se abusaba mucho de la imagen, por las palabras bonitas o por las frases curiosas o atractivas, que hace rato paradójicamente decía yo que en realidad eran como el burro que tocó la flauta, que las encontraban por casualidad. Y nosotros creíamos que la verdadera poesía sucedía de hechos reales. O sea, a mí me sucedían cosas caminando por la calle, por decir algo, o haciendo el amor, o borracho, o bailando, siempre dependía con quién, etcétera. Y eso era el motivo de mi poema. Debo
también decir, y ahora será entre líneas, porque también es otro tema que debería de ser más cuidadoso. Nosotros, en el grupo había poetas gays, ¿no? Por lo menos 3, que recuerde yo, y eran vistos con mucho respeto. Creo que ellos respetaban a los que no fuéramos gays, ¿no? Y entre ellos tenían su lenguaje, etcétera. Darío Galicia, uno de ellos, que prácticamente creo yo fue un poeta exquisito, pero hablando de cosas como James Dean, por ejemplo, ¿no? Muy en la cultura también underground, contestataria de los Estados Unidos, que quiere, esto es el rock también, ¿no? Y también es la erudición, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es algo interesante y digno de tomar en cuenta, porque fuimos un grupo de poetas ya no machistas, como es la típica reacción del macho mexicano, incluso de asesinar a la gente que tiene otro gusto sexual u otra experiencia sexual. Creo que había 1 o 2 mujeres en el grupo, enamoradas de mujeres también. Y todo esto era una convivencia y un respeto, y también algo que se expresaba de muchas maneras en los poemas, ¿no? De todos nosotros. Entonces, como resumen, creo yo que nosotros hacíamos de la poesía algo vivo. La poesía la vivíamos. La poesía era real, sucedía, aunque a veces pudiera haber frases que sonaban muy fantásticas, pero era algo fantástico que realmente habíamos percibido, vivido, que lo habíamos hecho en nuestra cotidianidad, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Eso en general, ¿eh? Ya en particular hay una serie de diferencias que yo creo que no dejan de ser atractivas. Yo creo, al menos no me parece algo muy divulgado. Creo que solo una persona ha puesto atención en la poesía de Papasquiaro, en el sentido de que ha calificado su poesía como una poesía chilanga, en el buen sentido de lo chilango, porque bueno, la palabra puede ser de antipatía también, pero la vida chilanga, la vida capitalina diaria, la vivencia en los barrios, las calles de la noche de la ciudad y el lenguaje también de los barrios, es una característica de la poesía de Papasquiaro, que antes o en ese mismo tiempo no aparecía en poéticas, ¿no? Tal vez el que lo hizo, aunque de manera también bastante diferente, y en otro tiempo, pues fue el gran cocodrilo, ¿no? Efraín Huerta. Él sí vivió esa especie de lenguaje citadino, urbano, etcétera, y los dichos y una serie de cosas, ¿no? Pero también, insisto, fue de otra manera y en otra época. Pero en el caso de Papasquiaro eso toma relevancia y eso lo hace un poeta único, ¿no? Solo por mencionar una cosa más. Y en mi caso, bueno, en el tiempo de la efervescencia del grupo, yo tenía 3 libros publicados. Los Valles Solitarios Nemorosos, que es el primero publicado por la UNAM, que digamos en ese tiempo a mí todavía no me influía mucho un afán contestatario y vanguardista. Creo que es una poética incluso muy en los cánones de elementos que pudieran llamarse clásicos, como incluso menciones a Grecia o Roma, ¿no? O elementos grecolatinos, que no me puede caracterizar, y además pues muchos años antes, ¿no? Luego tal vez 2 libros, Morgue y Aludel Trizado. Morgue ya estaba publicado por la Universidad Veracruzana en ese tiempo. Tal vez sea la poética que en mi caso yo estaba creando en ese momento, y que sí, eso es una poética que se produce en la realidad, ¿no? No en la fantasía. O sea, dicho también de otra manera, yo ahí me propongo poetizar la realidad, ¿no? Y no hacer de la fantasía una especie de mala poesía, ¿no? O sea, ustedes son la contraparte de lo que escribió Carlos Fuentes, ¿no? De su novela, esta novela muy famosa de la Ciudad de México, ¿no? La región. La región más transparente de
la región más transparente aire. del aire, perdón. Ustedes son esa contraparte de esta misma cultura oficial que ustedes mencionaban, ¿no? O sea, digamos no sé si definirlo así, una poesía urbana, por así decirlo. Creo que sí, con ciertos atractivos, por ejemplo, con elementos reales de lo prehispánico, por ejemplo. Esto yo lo explicaría, por ejemplo, en la generación de Octavio Paz, lo prehispánico es de museos. Coatlicue, Quetzalcóatl, etcétera, son estatuas que están en los museos. Para nosotros era el ritual del peyote, hoy vivo entre los tarahumaras en mi caso, o del hongo en Oaxaca. Entonces, las ideas prehispánicas son las ideas prehispánicas que todavía viven. Incluso danzar con ellos, ¿no? Esto tal vez sea algo también no muy en el centro de las experiencias del grupo, pero varios de mis amigos y amigas fueron y siguen siendo concheros, por ejemplo, ¿no? Que los concheros es una forma de respuesta contemporánea a la tradición prehispánica de la danza y de la guerra en términos aztecas, nahuas, etcétera, ¿no? Vicente, entonces nosotros vivíamos lo prehispánico como lo prehispánico vivo en la actualidad, no lo que está muerto, no lo que está en los museos, ¿no? Retomando un poquito la idea de los tres manifiestos, hace rato, tomando un café con Edu, platicábamos sobre el hecho de que los textos de Bolaño y de Papasquiaro pudieran ser considerados, aparte del manifiesto en sí, claro, pudieran ser considerados como textos netamente infrarrealistas o incluso dadaístas. Y bueno, en lo particular, esto es a título personal, creo que su texto es más de ideas, ¿no? El manifiesto que mejor define el movimiento, ¿no? Y bueno, le pregunto esto por lo siguiente, porque hace rato estaba comentando para nuestro auditorio, y lo dice literalmente en su manifiesto, que la belleza existe, que se opone al academicismo, por supuesto, y el infrarrealismo no propone lo que debe ser la belleza, sino que la belleza es y existe, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, el manifiesto que escribió usted, pues es el que más, el que representa, digamos, esta vanguardia poética, ¿no? Y los otros dos son más, en mi opinión, son textos que pudieran clasificarse como infrarrealistas. No sé qué. No, el mío es infrarrealista también. No, sí, también, claro, es el manifiesto. Hace rato dije que se complementan. Creo que es desafortunado estar pensando en que uno pueda ser mejor que el otro, o que uno diga más que el otro. Estoy convencido de que se suman y que la explicación que podemos encontrar de qué es el infrarrealismo está dicha de tres maneras, de tres formas diferentes. El de Bolaño y el de Papasquiaro casi están más redactados casi de una forma poética principalmente. No manejan ideas de estética o de ética que yo sí creo manejar en mi manifiesto. Por eso yo insisto en que se complementan. Y tal vez con esta diferencia yo terminaría diciendo que quien quiera saber qué es el infrarrealismo debe tomar en cuenta esas tres versiones, ¿no? Habrá más cosas, por supuesto. Yo creo que, como decía hace rato yo, puesta sobre la mesa toda la poesía de todos, o de los 20 o casi 20, es donde también vamos a encontrar explicaciones, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente solo tenemos 2 horas en conexiónrock.com.mx, pero bueno, pues queda la invitación al aire. Si ustedes nos quisieran hacer el favor de acompañarnos nuevamente, ya será cuestión de agendarlo. Edu, comentarios finales, muchas gracias. No, solamente que este tema sigue abierto, ¿no? O sea, todavía hay muchas vertientes por qué platicar, porque charlar es un tema amplísimo. Y ya no platicamos del neo-infrarrealismo, exactamente, ¿no? o sea, de los nuevos llamados infrarrealistas que por ahí están pululando,
que se están llamando los herederos del infrarrealismo,